una diputada en el Congreso, la señora doña Ione Belarra, atacó en el Congreso a una serie de periodistas que le caían mal. Bueno, que digo, les citó como diciendo, tenemos que enfrentarnos, y creo que dijo a las Ana Rosas, Grisos, Pablo Motos, Ferreras. Mentiras que vierten cada día Ana Rosa Quintana, Pablo Motos o Susana Griso. Y también eso incluye al señor Antonio García Ferreras. Es interesante por esto que ni el señor Ferreras, ni el señor Motos, ni el señor Agriso la contestaron, porque creo que es lo que pretendía. La única que respondió y entró al trapo es doña Ana Rosa. Sospechó porque quizá ya no le va bien. Desde la tribuna del Congreso nos acusan a los periodistas de mentir. El gobierno no miente. En ese caso cambia de opinión. Veía que las redes de Podemos decían, hombre, alguien que se atreve a atacar a medios, ha corrido un montón de veces en el Congreso. Hemos sacado aquí a Joan Tardá en la tribuna del Congreso. Ahora que parecía que el señor Rajoy quería transitar hacia una cierta moderación, pueda más la catalanofobia del señor Pedro J. Ramírez, pueda más el etnicismo, el odio étnico del señor Los Santos o la españolidad rancia de la ABC. Metiéndosela con la COPE. Podemos sacar a José Antonio Durán Lleida en la tribuna del Congreso atacando la COPE. Pero sobre todo la Iglesia, señorías, tiene como misión la difusión del Evangelio. Es por ello que no puede permitirse ni un día más que desde alguno de sus medios de comunicación y por alguno de sus profesionales se siembre a diario el insulto, el odio y la confrontación. Los insultos que se oyen dejan muy cortos a los de cretino o necio que Jesús condenaba. Se alimentan los prejuicios territoriales, se criminalizan a dirigentes políticos, se criminalizan a gobernantes y se criminaliza a dirigentes empresariales. Se falta sistemáticamente a la verdad. Pero es que podríamos sacar al señor Corcuera en la tribuna del Congreso de los 90 diciendo a ese periodista que antes escribía en Arriba y ahora en ABC, por el señor Capmany, o en los años 70, o sea, no es algo que no se crean tan originales por repetir cosas que se han hecho tropecientas veces. Pero el que voy a hablar es de don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que en el año 2006 seguía siendo político en activo, era presidente de Extremadura, y era uno de los que no me importaba señalar. Creo que aquí ya tratamos cuando acababan las elecciones del 93, Ibarra interviene y da un discurso diciendo han perdido las elecciones Pedro J, Ansón, Carrascal y Encarna Sánchez. O sea, yo quiero también dar un entrañable recuerdo para otras personas que también perdieron las elecciones, como por ejemplo doña Encarna Sánchez, ilustre periodista, don Antonio Herrero, el baboso don Jesús Cacho, que es un baboso, porque ha dicho, al referirse a Extremadura, que en el Alentejo el Partido Socialista había sacado más del 51% de los votos, pero ese también ha perdido las elecciones, como las ha perdido el señor Ansón de ABC, como las ha perdido don Pedro José Ramírez, como las ha perdido doña Pilar Urbano, como las ha perdido don Jaime Capmany, como las ha perdido don Federico Jiménez Los Santos, como las ha perdido don Antonio Burgos y como las ha perdido el idiota de don José María Carrascal. Que no era novedoso. Pero, ¿recuerdas cuando hicimos el serial del 11M? En esa etapa, El Mundo publica, don Pedro J. Ramírez, este artículo de los GAL al 11M, donde venía a decir que como uno de los principales condenados por el caso GAL, que era don Rafael Vera, parecía que a lo mejor el gobierno socialista le iba a dar un trato de favor penitenciario, planteaba don Pedro J. Ramírez como hipótesis, ¿no será que quiere comprar el silencio del señor Vera por lo que pudiera contar, los secretos que pudiera tener de la historia del PSOE, de tal? Y mencionaba como el 11M, porque se dice que a los pocos días del atentado se reunieron algunos del PSOE con el señor Vera en la cárcel, que les dijo, esto está claro que no es ETA, yo algo sé de luchar contra ETA, etcétera. Bueno. Toda esta historia es una historia absolutamente de locos, que convierte, en mi opinión, al mundo en un país, en un periódico absolutamente marginal a la información. Por supuesto que tiene muchos lectores y que Dios los coja confesados, ¿no? Me indignó de forma muy especial una especie de carta al director que publicó el 27 de agosto, que comparaba el GAL y el 11M, ¿verdad?, en unos términos verdaderamente tan asquerosos que francamente ya le he cerrado definitivamente mi... De ese artículo, don Juan Carlos Rodríguez Ibarra interpreta que se está vinculando al PSOE con el 11M y manda una carta de réplica al Mundo donde dice, señores, en su artículo el señor don Pedro J. Ramírez acaba de acusar a mi partido de estar implicado en los atentados del 11M. Si eso es verdad,
yo me daría de baja del PSOE. Y si es mentira, don Pedro J. Ramírez no puede volver a escribir en un periódico el resto de su vida. Eso decía esa carta del señor Ibarra. Carta que el diario El Mundo no publicó. Recuerdo que contábamos antes de los redactores del País con el tema del Che Guevara. Ahí en el caso de don Pedro J. Ramírez no consideró pertinente publicarlo. El artículo igualmente salió porque en esa época el Mundo se iba muy mal con el ABC que dirigía el señor Zarzalejos y ellos publicaron el artículo con el titular censurado por Pedro José Ramírez, que es como llama Pedro J, que es un nombre de carnet, y cuenta esto que he dicho. Si eso es verdad, yo me iría del PSOE. Si es mentira, digo, Pedro J. Ramírez no debería volver a escribir en un periódico en su vida. Por cierto, tengo que decir que una de las defensas del diario El Mundo es don Pedro J. Ramírez, el señor Ibarra no ha entendido lo que decía en ese artículo el señor Ibarra. Y le doy la razón en un sentido. Es cierto que de la literalidad del artículo no se está diciendo en ningún momento que el PSOE esté implicado en el atentado del 11M. Ahora bien, también digo que se jugaba mucho, y ya lo comentamos aquí, con que la gente lo interprete como quiera. Y si alguien quiere interpretarlo, pues le dejo algo para que lo pueda interpretar, pero para que en el peor de los casos yo no lo he dicho. Algo que, por cierto, es una táctica recurrente. Pero la persona que se atribuyó la decisión de no haberlo publicado no fue don Pedro J. Ramírez. Fue quien dirigía la opinión en ese momento del diario El Mundo, dentro que en un periódico como El Mundo en aquella época la directora de opinión era poco menos que una delegada del director, pero era doña Cayetana Álvarez de Toledo, que en ese momento era la que jefa de opinión del diario El Mundo, hoy diputada del Partido Popular, y argumentaba así la decisión de no publicar el artículo del señor Ibarra, que ya había salido en ABC. Lo comenta porque acaba de salir en ABC y entonces está defendiendo en ABC dice censurado por Pedro José. Cayetana. Bueno, es que yo todavía la de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, yo es que ya la había leído. Es que esa columna, ese artículo lo mandó hace unos días al Mundo y yo fui encargada, estaba al frente de la sección de opinión, porque así en vacaciones somos muy pocos, y tuve ocasión de leerla y me la pasaron. Entonces, como es normal y obvio, se la pasé al director para que la viera, y entre risas y el espanto que produce un artículo A, escrito como está escrito, y B, sobre todo, que evidentemente no ha entendido nada de lo que es el artículo de la semana anterior de Pedro J, que se titulaba del GAL al 11M, en el que hablaba de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la excarcelación que no hemos comentado hoy. No, por supuesto que no habla, y escribe un artículo que absolutamente infumable en todos los sentidos y donde evidentemente no ha comprendido nada, que tuve que yo personalmente llamar a la señorita, o me llamó la chica de prensa, un encanto de Extremadura, para decirme, oiga, queremos que se publique la carta del presidente de la Junta, si es posible este fin de semana, nos gustaría más. Y yo tuve que decirle, mira, lo siento horrores, pero es que el director dice que efectivamente, como bien dice aquí, cuando sepa leer y escribir, pues que le publicaremos. Y la chica me dijo con toda, me dice, pero un silencio, y me dice, ¿y si no aprende a leer y escribir no lo publicáis? Y digo, pues no. Podrías haber dicho, pero ya lo publicará en la ABC. No, lo que sí pensamos un par de días después es seguramente saldrá en algún sitio, algún Confidencial o algún sitio. Bueno, eso. Bueno, y ha salido efectivamente, y yo me alegro de que haya salido para que la gente, todos los extremeños, vean el presidente que siguen teniendo. Que siguen teniendo, digo, porque Dios mío, ¿cuántos años lleva este señor ahí? Demasiados. ¿Cuántos años lleva? Bueno, y todos, absolutamente todos, y realmente qué nivel, Dios mío. No sé si has dado cuenta, pero percibo una incoherencia en la argumentación en un aspecto, pero ahora digo cuál, si no la reseñas tú. Me parece de una ridiculez gigantesca esto, sobre todo porque, vamos a ver, estamos aquí hablando de que, ¿cuál es el problema? ¿Que no he entendido el artículo o porque estaba mal escrito? Porque hace una mención tan fuerte y tan pesada sobre, no, es que no sabe escribir, es que cuando sepa escribir, entonces lo publicamos. Pero no era que no lo había entendido. Evidentemente no lo publican. Vamos a ver. En una de las últimas piezas que hicimos de Pedro J. Ramírez ya lo hablamos. Por mucho que sea Cayetana Álvarez de Toledo, esto es la voz de Pedro J. Ramírez. Lo hablamos en su momento. Pedro J. Ramírez, oye, ¿tú has dicho esto? No, yo no dije esto. Yo no lo dije así. Siempre tira la piedra y esconde la mano. Y cuando van detrás de él, muy tipo Peñafiel. Yo me puedo creer un azar, me puedo creer 2 azares, pero 77 azares, como siempre se dice cada vez que aparece un vínculo entre ETA y los islamistas o los asturianos del 11M, yo ya no me lo creo. Y lo que me hace preguntar es, ¿a dónde quiere llegar esto? ¿A qué ha sido ETA? No, hombre, no. 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 Enrique. No lo sé. Prometo que no tengo una idea
clara de lo que pasó el 11M, que no mantengo ninguna teoría alternativa de la conspiración, que jamás diré hasta el día que no tenga pruebas de ello, y hoy no las tengo, que ETA ha intervenido. Ese rollo de no, y es que no, esto no lo he dicho de esta manera, bueno, si lo has interpretado así, no. Oye, aquí está pasando eso básicamente. Lo ha soltado. Quien lo quiere interpretar, mejor, porque es lo que quiero decir, y quien no, pues no pasa nada. Me sorprende también, por otro lado, la capacidad que tiene un político para decir, públicame y quiero que salga publicado en un periódico, que es una cosa que digo, ¿qué me importa? ¿Y por qué te tengo que publicar a ti? O sea, fíjate que quiere decir que la directora de comunicación de la Junta de Extremadura en ese momento ha llamado al Mundo y dice, oye, han recibido ustedes este artículo, le gustaría al señor presidente que saliera este día, que encima a alguien con el genio de, vamos, yo creo que por lo menos los directores grandes, el señor Pedro J. Ramírez, el señor Ansón, el señor Cebrián, va a decir, sí, me va a decir usted a mí cuando publico yo su artículo. Pero la incoherencia es que dices, me alegro que haya sido publicado porque así la gente ve qué nivel tiene este tipo. Digo, ¿eso no tiene una incoherencia con lo que estás diciendo? Que lógicamente el propio protagonista va a reseñar en la radio de la competencia ese mismo día, unas horas después. Usted envía una carta al diario El Mundo para dar su opinión o dar su réplica a las teorías que mantiene este periódico sobre la relación del 11M con ETA, en fin, lo que se quiera. A usted no le publican esa carta con el argumento, dicho además en público, de que usted no sabe leer ni escribir. ¿Esto qué es? Pues eso es una censura vulgar y corriente por parte de un director de un periódico que presume de ser el campeón de la libertad de expresión. Este señor es especialista en dar páginas a lo peor de la sociedad, a la bazofia, al Trasorra, al Gamboa, el del Comando Madrid, que hoy está arrepentido, pero que fue un asesino en el Comando Madrid, le da toda la información y todas las páginas del periódico, a Roldán, en fin, a lo peor de la sociedad, a lo peorcito le da. Y a la gente decente nos niega la libertad de expresión. Esto es un censor típico de una dictadura más que de una democracia. Y después decían, es que nos hemos alegrado mucho que lo haya publicado en ABC para que vean los extremeños qué clase de presidente tiene. Hombre, pues no hubiera usted esperado una semana, me lo hubiera publicado usted y los extremeños lo hubieran visto antes qué clase de presidente tiene, así que no es una incoherencia para mí, es un diálogo de besugos. Si te fijas, Cayetano Álvarez de Toledo está con los santos y está de una forma muy patética, haciéndose la graciosa. Si lo ves desde el momento, la forma que tiene de hablar, y Los Santos está encantado, claro, decir, ¡ay, mira qué lenguaje está utilizando! Pues Los Santos está viendo un Cayetano Álvarez de Toledo, de verdad, alguien que dice, oye, de hecho es que no sé si ella misma está haciendo posiciones para estar allí con él, te lo digo en serio, porque está hablando en un tono y haciéndose la graciosa. Tú no puedes hablar con esa literalidad de que no lo hemos publicado porque no sabe leer o escribir. No puedes decir eso. Y cuando dice lo de, me alegro que lo haya publicado, así la gente ve el nivel que tiene el presidente de Extremadura. Evidentemente es una frase hecha, que no tienes que tomar literalmente porque es una payasada de frase. Pero Ibarra entra al trapo y se pone a pelear, entre comillas, o a discutir o utilizarla en las argumentaciones. Es que no tiene ya ni sentido. Yo de verdad que no le doy ninguna importancia. No creo que sea una contradicción, creo que es un exceso de payasismo por su parte y Ibarra recoge el cable. Me parece más interesante meternos un poco más en el debate que hizo Ibarra de que le parece que Pedro J. es un censor. Y yo siempre ya sabes lo que opino de todo esto, y lo diré siempre. Pareciéndome que la opinión de Ibarra es muy interesante para contrarrestar y para defenderse de lo que está considerando un ataque, que yo creo que es un ataque por parte de Pedro J. Ramírez, un ataque civilino como los que él sabe hacer muy bien. La pregunta es, ¿y por qué El Mundo tiene que publicar nada que tú le digas? Yo siempre lo digo, tiene una línea editorial, guste o no. Y publicará lo que le apetezca. Y si no quiere publicarlo es que no te tiene ni que dar explicaciones. No tiene que dar ninguna explicación. No lo ha publicado. Lo honesto, ¿sabes qué sería? Mira, no lo publicamos porque nos metemos en un fregado que no nos queremos meter. No lo publicamos porque ensucia un artículo que hizo el amado Pedro J, que era perfecto. Y es una manchita. Te digo mi opinión. Yo creo que comparto casi todo lo que dice el señor Ibarra cuando echa la coherencia. Oye, si tan mal escribo, entonces ¿por qué decís que os alegráis de que lo haya publicado la ABC? Haberlo publicado desde el principio. Pero es verdad que yo no uso el término censura, comparto eso con usted, porque creo que no publicar un artículo no es una censura, más aún cuando es un artículo que no has encargado tú, que entiendo que es una carta que ha mandado el otro. ¿Qué creo que pasó?
creo que una carta de réplica a un periódico le puede venir bien cuando es una zona importante, un presidente de una comunidad y encima del medio rival, porque le contraatacas y al día siguiente dices, pues pues yo publico tu página y que al lado la mía contestando, polémica. ¿Qué problema había aquí? Lo que hemos dicho antes, que rompe una estrategia, porque una estrategia es decir, yo no he dicho eso, no vas a aceptar que en tu periódico salga alguien que diga, porque está luchando, decir, no. De hecho, si alguien dijera a don Pedro J. Ramírez diciendo, bueno, ¿se ha dado cuenta de que el 11M no fue cosa del PSOE o de ETA? Él diría, pero si yo nunca he dicho eso. Señor Pedro J., ¿tú sigues manteniendo que detrás del 11M puede haber conexiones con ETA? Nosotros no sostenemos eso. Pedro J., para no sostener el vínculo entre el 11M y ETA, esta portada Interior falsificó un documento para ocultar al juez lazos entre el 11M y ETA. Y eso es verdad. Pero entonces no me digas que no sostenéis la teoría de que pueda haber una conexión entre el 11M y ETA. No. ¿Tú hoy descartas la participación de ETA en los atentados del 11M? La veo improbable, no la descarto. Yo quiero que sepa la verdad, yo nunca he dicho que considere, porque formalmente nunca hubo esa afirmación como tal. Entonces yo creo que por eso no lo publican, porque él está intentando decir, que alguien me coloque la estigmatización de lo que estoy insinuando, pero nunca he dicho. Que yo creo que es el motivo por el que no lo quiso publicar. Claro, es que es lo que estamos hablando, es que él no va a poder defenderse en ese momento. El artículo le ha quedado perfecto con sus insinuaciones. Si llega a publicar lo de Ibarra, ya no son insinuaciones, ya lo convierte en declaraciones directamente. Y eso es lo que tú dices, él no lo quiere. El artículo es perfecto como es. Con una réplica se convierte en una mancha. Y eso es lo que no quería directamente. Pero no lo pueden decir. Y ya está. Y por eso tenemos este diálogo absurdo en el que cada cual intenta, pues eso. Empiezan sus partes de políticos en el Club de la Comedia que, por desgracia, en este siglo han ido en aumento. Yo creo que si el señor Aznar en estos momentos tiene 1,5 puntos de diferencia con respecto al Partido Socialista Obrero Español, se lo tiene que agradecer al director del Mundo, al director del ABC, al señor Botín, al señor Cueva y al señor Anguita, que ha sido uno de los que mejor han llevado las andas para que el señor Aznar se levantara con el santo y seña.